Vamos a empezar entonces rapidito, ya son las 5:07. Hola Noraima, vi que Noraima llegó. Oficialmente la saludo y le doy las buenas tardes a todas. Espero que todas estén bien. Ya estar encerradas cansa un poquito, pero pues todo sea, ¿verdad? Por la salud y por el bienestar de todos. Yo prefiero estar en casita, aunque quiera darme una vueltita de vez en cuando y no pueda, a tener que ir al centro, porque eso sí tiene que estar feo ahora mismo. Pero ahí vamos. El material de hoy solamente les voy a discutir un sistema, va a ser el sistema urinario para la clase de fundamentos. Para la clase de producción voy a hablarles más en detalle sobre el memorando estilo bloque simplificado. Básicamente se van a dar cuenta que lo que cambian son bien pocas cosas. Vamos a aclarar dudas con el ejercicio del memorando que trabajaron. Y entonces mañana pues las clases se las envío por video. Les grabo el audio de la presentación como siempre. Antes de empezar la discusión, como saben, les dije ayer, el jueves van a tener una pruebita corta de lo que es la presentación de anatomía y fisiología del cuerpo humano y lo que discutimos sobre el sistema digestivo, para entonces no dejar acumular mucho material. Entonces, hoy discutimos un sistema, mañana les discuto el cardiovascular y el jueves les envío no, jueves no, porque si tienen la prueba corta. El lunes les envío entonces el respiratorio y entiendo que ya la otra semana podríamos entonces estar dando un examen, el segundo examen del curso de esos tres sistemas. ¿Está bien? Ya estamos en la semana 5, ya esto se va a las millas. Así que el último día es el 25 de junio, así que tenemos que ponernos un poquito más ligeritas en términos de discusión del material para poder cubrirles todos los sistemas del cuerpo y poder aclarar dudas y tener el tiempo que se va, ¿verdad?, a apartar para lo que es el trabajo especial. Sí, eso le iba a preguntar, profesora, ¿cómo va a ser la dinámica de hacer la presentación? Porque vamos a tener que presentar un PowerPoint, ¿right? Pues ese día, ustedes, yo les dije que me enviaran el PowerPoint para yo revisárselo. Ya hay estudiantes que me han enviado y les he podido dar este feedback. Si veo que pueden mejorarle algo, me la pueden enviar a mí. Se supone que Teams permite hacer colaboraciones, pero como veo que ustedes están teniendo un poquito de complicaciones en términos de la plataforma, pues me la pueden enviar a mí, como yo hice con el día que tuvimos los invitados del taller. Y entonces yo la presento y ustedes dan el informe. Otra alternativa, lo podrían entonces también enviar a cada estudiante, ¿verdad? Al grupo completo la presentación. Es que yo quiero que podamos estar todas, pues porque por lo general cuando estamos en el salón de clase, ese día del trabajo especial, pues está todo el grupo y todo el grupo puede participar de lo que esté diciendo cada estudiante. Y a veces a mí me da con poner una preguntita en el examen final relacionada a los trabajos, a los informes, para, ¿verdad? Pues evaluar y comprobar que ustedes estaban prestando atención, pero que me gustaría que estuviéramos todas, así que lo vamos a tener que hacer a través de Teams. Otra alternativa sería para yo poderlas ver, ese día se ponen bonitas, y activamos la cámara a todo el mundo, y entonces poderle enviar la presentación a cada estudiante y que cada estudiante la pueda ir viendo en su computadora, aunque hay estudiantes que lo hacen desde el celular, que también es un poquito complicado. Todavía pues no sé cómo lo vamos a hacer, pero tenemos esas dos alternativas. Okay. Es que tengo que evaluar, ¿verdad? Una de las cosas que tengo que evaluar dentro de lo que es el informe oral es que pues estemos presentables, ¿verdad? Porque cuando ustedes van al salón de clase a dar el informe, pues no van vestidas por lo general como están con el uniforme del centro. Casi siempre pues se ponen un pantaloncito más de vestir o se ponen otra blusita, se arreglan un poquito más porque van a dar algo un poquito más que conlleva más seriedad, ¿verdad? Pues eso es parte de lo que yo quiero evaluar, pues porque en algún momento ustedes van a tener que trabajar en alguna oficina y yo quiero que ustedes tengan la capacidad, ¿verdad? En términos de imagen, ustedes puedan presentarse bien cuando vayan a dar un informe, vayan a participar, ¿verdad? De una conferencia. Pues yo quiero irlas preparando en todo eso. Pero pues todavía tenemos 2 semanas que podemos decidir cómo lo vamos a trabajar. Si se les ocurre algo dentro, ¿verdad? De la dinámica que estamos trabajando, pues me dejan saber y lo podemos implementar.
¿Ok? Voy a compartirles la pantalla para presentarles el material de hoy. ¿Me dejan saber cuándo puedan verlo? Sí. Perfecto. Ok. Sí. Ya hablamos de lo que es el sistema digestivo, ¿verdad? Otro nombre era el tracto gastrointestinal. Hablamos de las 4 funciones que lleva ese sistema y qué ocurre, ¿verdad? Dentro de cada una de esas funciones. Mencionamos los órganos de importancia, mencionamos terminología, quién era el especialista. Ahora vamos a hacer lo mismo con el sistema urinario. El sistema urinario viene, ¿verdad? El término viene relacionado a lo que es la orina. El sistema urinario es el encargado, ¿verdad?, de la producción de orina en el cuerpo. Importante que sepamos, que lo vamos a ver más adelante, que la orina es un desecho, a diferencia de, ¿verdad?, de la excreta o de las heces fecales que discutimos en el sistema digestivo, pues la orina es el desperdicio, ¿verdad?, el desecho del cuerpo en forma líquida. Cuando hablamos del sistema urinario nos referimos a que existe un grupo de órganos que se encargan de producir, almacenar y expulsar esta orina, o en otras palabras, este desperdicio líquido que el cuerpo ya no necesita. A través de la orina, el cuerpo puede eliminar desechos nitrogenados o sustancias nitrogenadas que se encuentran dentro del cuerpo, dentro del organismo, como parte, ¿verdad?, de la ingestión de alimentos que nosotros vamos haciendo y a la misma vez de otros elementos en términos ambientales. Deme un minutito. Ok, que me estaban escribiendo el grupo, perdón. En términos ambientales que puedan entrar a nuestro organismo a través del aire. Cuando nosotros ingerimos alimentos que tienen por lo general un contenido alto de proteínas, el cuerpo las utiliza y a la misma vez saca o aparta, ¿verdad?, los compuestos o esas sustancias que no necesita dentro del organismo, y a estas sustancias se le conocen las sustancias nitrogenadas. Se liberan, perdón, a través de la sangre. Una vez el sistema urinario hace su labor, ¿verdad?, esas sustancias se añaden a lo que es el líquido, que es un excedente del cuerpo que el cuerpo va a eliminar, y entonces a través de la orina es que son expulsadas. El cuerpo elimina 3 sustancias nitrogenadas, que son la urea, creatinina y el ácido úrico. A lo mejor algunas de ellas les suenan cuando ustedes ven los resultados de un urinálisis o de una prueba de orina, y usted ve ese resultado que el laboratorio le entrega de manera escrita, pues estos componentes los vamos a ver dentro de esos resultados porque se mide, ¿verdad?, la cantidad de creatinina que tenemos en la orina. También hay otra prueba que nos puede determinar la cantidad de ácido úrico que tenemos también en el sistema. Y a su vez, cuando hay una acumulación excesiva de alguna o de estas todas sustancias nitrogenadas, pues vienen como, ¿verdad?, a consecuencia otros padecimientos en términos de salud o de enfermedades que se pueden relacionar, pues, a la falta de eliminación de ellas. Un ejemplo es cuando una persona acumula mucho ácido úrico en el cuerpo y no se elimina, pues hay personas que padecen, a lo mejor ustedes han escuchado, la condición de gota. La gota es algo que afecta articulaciones, y aunque no esté directamente relacionado, ¿verdad?, en los síntomas que presenta la condición, pues sí, en efecto, son producto de la acumulación de ácido úrico en el cuerpo. El sistema urinario produce, por una parte, ¿verdad?, produce lo que va a hacer esta orina, que va a recoger todas esas sustancias que ya el cuerpo nos quiere y lo unifica, ¿verdad?, o lo une a lo que es el líquido que va a desechar. Y a la misma vez se encarga de removerlas por medio de la orina, para que ellas no se acumulen y no dañen el cuerpo, y por lo tanto, pues no tengamos padecimientos en términos de enfermedades como el que le acabo de mencionar. A medida que la sangre pasa por nuestros riñones, los riñones filtran estas sustancias y producen la orina.
el riñón es el encargado de llevar a cabo, ¿verdad?, esa purificación de la sangre. Ellos sirven como un filtro, producen la orina y ella va a pasar, ya van a ver, hasta otro órgano que también tiene una función particular dentro de lo que es el sistema urinario. Cuando hablamos de la orina nos referimos a un líquido acuoso. Cuando digo que es acuoso es que el contenido, ¿verdad?, valga la redundancia, por ser líquido, es bien, ¿cómo les puedo? Que no es un líquido espeso. Acuoso es lo inverso a un líquido espeso. Es transparente, o sea, podemos ver a través de él, y por lo general tiene un color amarillento. No es transparente del todo, siempre tiene una tonalidad un poquito amarillenta. Tiene un olor peculiar, pues porque obviamente es ese líquido que nuestro cuerpo va a eliminar junto con estas sustancias que representan desechos del cuerpo, de la misma manera que las heces fecales son un desecho. Este líquido lo secretan los riñones una vez hacen ese proceso de filtración y lo envían al exterior del aparato urinario, y van a ver más adelante cómo esa función se realiza. La orina o estudiar la orina puede ayudar, ¿verdad?, a estas especialidades de laboratorio a determinar si en efecto una persona tiene un padecimiento de salud relacionado, ¿verdad?, al funcionamiento de los riñones o de alguno de los órganos que forman parte del sistema. Y el más común es el urinálisis, pero hay otras pruebas de orina, ¿verdad?, que se utilizan para poder identificar, confirmar o descartar algún otro diagnóstico. A través de una prueba de orina se puede conocer si hay un estado de embarazo, ¿verdad? En nosotras las mujeres. La orina también se utiliza para saber la cantidad de proteínas que hay en ella. Se utiliza para saber si en efecto hay una infección por bacterias. Así que a través del estudio de la orina, un médico puede identificar múltiples condiciones en un paciente. Cuando hablamos de la anatomía, como ya ustedes saben, la anatomía es lo que compone, ¿verdad?, un sistema. Pues la composición del sistema urinario contiene 2 riñones, 2 uréteres, una vejiga y una uretra. Si recuerdan, en el sistema digestivo mencionamos que habían otros órganos, mayor cantidad, y cada uno tenía una función particular. Pues en el sistema urinario es lo mismo. Los riñones son 2 órganos que tienen forma de frijol o de habichuela. Imagínense, si se fijan en la imagen de la presentación, más o menos una forma de habichuela. Se encuentran detrás de la cavidad abdominal. Si usted se toca la parte baja de su espalda, esa parte lumbar, más hacia los lados, más hacia el lado derecho y el lado izquierdo, en esa parte es donde tenemos los riñones ubicados. Cada uno se encuentra a cada lado de la columna vertebral, como les dije, a nivel lumbar. A esto se le conoce la zona retroperitoneal, cuando decimos que se encuentra detrás de la cavidad abdominal. Por eso no le haríamos referencia, ¿verdad? Si nos tocáramos en términos de nuestro propio cuerpo, no vamos a hacer referencia a la parte frontal del cuerpo, porque al frente contenemos, ¿verdad?, esos órganos que pertenecen al sistema digestivo. Detrás de esos órganos del digestivo, entonces, ¿qué se encuentran? Los riñones. Cada riñón tiene más o menos un tamaño aproximado de un puño cerrado. Si usted cierra su puño, más o menos, ahí va a tener una idea de cuán grande o cuán pequeño, dependiendo de cómo usted entienda que es cada uno de sus riñones. Y puede empezar entre 4 a 6 onzas cada uno. Alrededor de los riñones se encuentra un tejido. Cuando decimos adiposo, hablamos de grasa, y a la misma vez tiene fibras que protegen, ¿verdad?, como que sostienen o los mantienen bastante cubiertos para que ellos no estén suspendidos dentro del cuerpo. Así que, si se fijan, cada órgano tiene también una protección para ellos quedar sostenidos. ¿Cuáles son esas funciones de los riñones? Pues ellos se encargan, como les dije, ellos van a filtrar la sangre y van a remover de la sangre esos desperdicios nitrogenados, perdón. Y les dije que cuáles eran las 3 sustancias nitrogenadas antes. A ver si estaban pendientes.
urea, creatinina y ácido úrico. Perfecto. Pues entonces los riñones van a remover esos desperdicios, van a mantener un balance entre el agua y los electrolitos y los ácidos en el cuerpo. O sea, no es que los riñones van a sacar toda el agua que nosotros, ¿verdad?, tenemos dentro del cuerpo, sino que va a establecer, ¿verdad?, lo que es el exceso para poder, a través de ese líquido, poder remover esas sustancias del cuerpo. A la misma vez, los riñones liberan hormonas, una hormona que conocida como la renina, que es la que produce o estimula esa producción de células rojas y de médula ósea en la sangre. Producen también calciferol, que es una forma de vitamina D. La vitamina D se relaciona al funcionamiento óseo. O sea, por lo general una persona que padece de muchos dolores articulares, pues por lo general le envían una prueba de laboratorio para identificar si su vitamina D está en niveles óptimos o si tiene un nivel más bajo. Así que eso se relaciona, ¿verdad?, con el funcionamiento de las articulaciones, los huesos. Así que si se fijan, no necesariamente vamos a ver por el nombre o por los órganos que un sistema contenga, a lo mejor de primera uno no puede identificar cuál es la similitud, no, la relación entre un sistema y otro, pero la realidad es que dentro de lo que es el cuerpo humano, cada sistema, ¿verdad?, se entrelaza o van agarraditos de la mano, por decirlo así, de otro, porque las funciones de uno se ven de manera en continuación, por decirlo así, con otro de los sistemas. Así que, por una parte, los riñones nos producen el calciferol. El calciferol equivale, ¿verdad?, a parte de lo que es la vitamina D en el cuerpo, y si el cuerpo no tiene vitamina D, pues nuestros huesos tal vez nos van a doler, vamos a sentir dolencia o nos vamos a sentir incómodos. Así que, si se fijan, tenemos una relación entre dos sistemas totalmente diferentes. Una vez el riñón filtra esa sangre, absorbe, ¿verdad?, esas sustancias nitrogenadas que se encuentran en la sangre a través, y ¿cómo llegan esas sustancias a la sangre? Pues llegan a través de lo que se ingirió, ¿verdad?, a través del bolo alimenticio, que entonces durante esas etapas de digestión y absorción, el cuerpo retiene, ¿verdad?, esos nutrientes con los que se quiere quedar, pero a la misma vez retiene otros compuestos que se encontraban en los alimentos que esta persona consumió. Así que entonces todos esos compuestos se encuentran dentro de la sangre, el riñón tiene que filtrarla, saca la sustancia nitrogenada, las organiza, ¿verdad?, y las acumula con el líquido, y una vez ya se llevó a cabo esa filtración, entonces se crea la orina, y ahora el riñón dice, pues ya yo filtré, ya yo hice mi trabajo, yo envío la orina hacia el próximo órgano del sistema, y esos órganos son los uréteres. Tenemos dos, uno conectado, ¿verdad?, a cada uno de los riñones, y el uréter es un tubo muscular, o sea, está compuesto solamente de músculos, tienen una longitud aproximada de entre 16 y 18 pulgadas, poco más de un pie, y están alineados con una membrana mucosa que sirven como método, ¿verdad?, de transporte, como un pasaje para que esa orina pase del riñón hasta el próximo órgano. Cargan la orina a través de ondas peristálticas, y cuando hablamos de peristalsis, si recuerdan la discusión del sistema digestivo, que yo les dije que era peristalsis. ¿Alguien recuerda? ¿Nadie recuerda? No, profe, no lo vas a tener que decir otra vez. Peristalsis es una serie de movimientos rítmicos, ¿recuerdan eso? Unos movimientos rítmicos de manera involuntaria que el cuerpo hacía. Según yo les dije, que mientras el bolo alimenticio iba pasando por cada uno de esos órganos que componían el sistema, pues esos movimientos involuntarios lo que hacían era, ¿verdad?, empujar ese bolo alimenticio más y más y más abajo hasta que iba pasando por los intestinos, hasta que llegaba al ano y era eliminado. Pues de la misma manera, a través de una serie de movimientos rítmicos involuntarios, porque nosotros no le tenemos que dar esa instrucción a nuestro cuerpo, nosotros no le decimos riñones, saquen la orina a los uréteres,
No, eso es algo que ocurre de manera natural, siempre y cuando, ¿verdad?, nuestro sistema, nuestro cuerpo esté trabajando de manera óptima. Así que estas ondas, estos movimientos rítmicos, porque ocurren de manera recurrente, son los que permiten que entonces esa orina pase de cada uno de los riñones, pasen por el uréter hasta la vejiga, que es el próximo órgano que vamos a discutir. Permiso, profesora. Sí. Solo para asegurarme, entonces la descripción de esa palabra sería una serie de movimientos rítmicos involuntarios que ocurren en el cuerpo. ¿Involuntarios o voluntarios? Involuntarios. Que ocurren en el cuerpo. Ok, exacto. Thank you. Y son involuntarios porque nosotros no los podemos No controlar. lo controlamos. Sí, ni nos damos cuenta también en a way, porque cuando nosotros comemos, pues la digestión se está dando todo ese proceso, pero nosotros seguimos como si nada. Claro. De la misma manera para sacar la orina, hasta que no nos dan los deseos, ¿verdad?, de orinar, o no nos dan los deseos de evacuar, que es cuando ya el cuerpo está listo para poder, ¿verdad?, expulsar esos desperdicios. Pues eso ha estado ocurriendo durante todo el tiempo, desde el momento en que nosotros hacemos una ingestión de alimentos o de líquidos, hasta el momento que nos dan los deseos de usar el baño. Ok, perfecto, gracias. Okay. Así que el próximo órgano, una vez pasaron en los riñones, filtraron la sangre, sacaron las sustancias nitrogenadas, crearon lo que es la orina viaja por cada uno de los uréteres y llegan hasta la vejiga, que es un saco muscular, y cuando hablamos de musculares, que tiene músculo en su mayoría, es un saco y es hueco. Piensen en una bolsa, en una funda de supermercado donde usted va a ir echando, ¿verdad?, diversos productos que usted va adquiriendo. Pues así, esa es la función que tiene la vejiga. La vejiga es un bolso donde va a ir acumulando, en este caso, ese líquido que va a ser desperdiciado, esa orina, la va a guardar, ella va a servir como una reserva temporera, ya es un almacén. Decimos que es temporera porque esos movimientos involuntarios van a ir ocurriendo y hasta que nuestra vejiga no esté, ¿verdad?, llena o casi llena, por decirlo así, es que el cuerpo no va a sentir los deseos de orinar, por lo tanto no vamos a tener esa necesidad de tener que eliminar ese líquido del cuerpo. Así que ella va a ir acumulando toda esa orina hasta el momento que el cuerpo nos envíe la señal de poder llevar a cabo el proceso de orinar. Ella tiene una forma de triángulo invertido, si se fijan. Es un triángulo como al revés, porque ella está recibiendo, ¿verdad?, por cada uno de los lados recibe la orina de cada uréter. Ella sirve como una bolsita, ella va guardando hasta que el cuerpo determine que lo va a eliminar. Y a esta parte, a esta forma, se les conoce como el trigonal, que es esa región que tiene esa forma de triángulo en la base de la vejiga. Una vez ya la bolsita, la vejiga no tiene capacidad, ¿verdad?, para acumular más líquido, para acumular más orina, pues entonces es momento de ella poder enviar esa orina a través de un tubo que se conoce como la uretra. La uretra es otro de los órganos importantes dentro del sistema urinario. Ella es la encargada, ¿verdad?, de transportar esa orina desde la vejiga, desde ese almacén, hasta la parte externa de nuestro cuerpo. Y ese proceso, ¿verdad?, por el que nosotros decimos que sentimos estos deseos de orinar, en inglés se puede conocer como urination o voiding, se conoce en español como micción. Ese proceso de orinar es lo mismo que decir proceso de micción, es cuando se expulsa esa orina a través de la uretra. La abertura externa, o sea, la parte de afuera de la uretra de nuestro cuerpo, se conoce como ruta o meato. Esta parte de ruta meato, yo no entiendo que no se las voy a incluir en términos del examen porque vamos a tener muchas otras cosas que ¿verdad?, que yo puedo determinar si ustedes las entienden. Así que esta parte se las comento, pero no es que necesitan conocerlo para efectos del examen. Sí necesitan conocer lo que es la micción y cuál es la función de cada uno de los órganos dentro del sistema. Hasta aquí, ¿todo el mundo está conmigo? Sí.
Sí. Sí. Todos los seres humanos tenemos una uretra. Ahora, en términos, ¿verdad?, de féminas y varones, por nuestra anatomía, ¿verdad?, por la forma en la que nuestro cuerpo está creado, nuestra uretra, en el caso de las mujeres, es más pequeña que la de los hombres. Si se fijan, no importa hombres o mujeres, todos tenemos 2 riñones, todos tenemos 2 uréteres, todos tenemos una vejiga y todos tenemos una uretra. La diferencia en el caso de las mujeres, que esa uretra mide entre 3 y 3 centímetros y medio de longitud y se abre al exterior del cuerpo justo encima de la vagina. No sé si sea el caso, pero he tenido estudiantes que siendo adultas confundían que tendíamos a orinar por la vagina y no es local. La abertura, ¿verdad?, por donde nosotros eliminamos la orina sí está cerca de la vagina, pero no es la vagina. La vagina tiene otra función. La vagina pertenece a lo que es el sistema reproductor. Tenemos que entender que nosotros orinamos, ¿verdad?, o desechamos ese líquido a través de la uretra. En el caso de los varones, la uretra es un poquito más extensa, pues porque la uretra pasa a través de la glándula prostática y a través del pene hacia afuera del cuerpo, hacia la parte exterior. Así que en los varones va a medir aproximadamente 20 centímetros, ¿verdad?, de acuerdo a la anatomía de cada hombre. Por eso les pongo la imagen para que vean la diferencia, ¿verdad?, entre la uretra femenina y la uretra masculina. Importante que conozcan la diferencia, por si en el examen pues les hago una pregunta relacionada. Hasta aquí todo el mundo conmigo. Sí, no entendí. Sí. Sí. Ya hablamos en términos anatómicos, ¿verdad? Cómo se compone el sistema, qué es lo que contiene el sistema y qué hace cada sistema, qué hace cada órgano. Ahora vamos a hablar de la fisiología del sistema, o sea, el funcionamiento del sistema urinario. Lo primero que ocurre es que la sangre entra a cada uno de los riñones a través de lo vamos a ver cuando yo les discuta mañana el sistema cardiovascular, a través de las venas más grandes que tiene el cuerpo, que son las arterias. Pues el riñón recibe toda esa sangre. Una vez esa sangre entra al riñón, la presión arterial en nuestro cuerpo baja, o sea, se vuelve más baja. Los riñones se ven en la obligación de liberar la hormona que les hablé anteriormente, la renina, que hace que entonces esa presión arterial aumente, por lo tanto se va a mantener, nosotros no nos vamos a dar cuenta, porque la presión, eso ocurre de manera tan rápida que la presión pues se va a mantener normal, ¿verdad? O como la teníamos. Pero es curioso cómo a la vez que el riñón recibe esa sangre, entonces eso provoca que nuestra presión baje y el mismo cuerpo reconoce cuándo es necesario que esos riñones liberen la hormona para que entonces la presión no se vea afectada, por lo tanto nosotros no veamos síntomas en nuestro sistema. Una vez los riñones filtran la sangre, pues ellos van a producir la orina. La orina contiene las 3 sustancias nitrogenadas que yo les dije, urea, creatinina y ácido úrico, pero a la misma vez contiene agua de todo eso que nosotros ingerimos, ese líquido. No importa si lo que hayamos tomado haya sido agua, haya sido refresco, haya sido café, haya sido jugo, no importa. Ese líquido en exceso, el cuerpo lo va a retener, ¿verdad? Lo va a sacar porque ya no lo necesita, pero ahí también va a eliminar lo que son sales, lo que son azúcares, junto con todas esas sustancias nitrogenadas. Cuando yo les digo que una prueba ¿verdad?, de orina puede ayudar a un médico a conocer cuán saludable o ¿verdad?, cuán delincuente, por decirlo así, estábamos llevando la dieta, es porque a través de la orina podemos conocer cuántas azúcares tiene, ¿verdad?, nuestro cuerpo. Podemos conocer cuánta albúmina, cuánta sal nuestro sistema tenía.
Así que un resultado de orina que tiene varias cruces de albúmina, que contiene varias cruces de proteína y que presenta, ¿verdad?, que estamos consumiendo una cantidad de azúcar excesivamente alta, pues eso lo que va a hacer es que nuestro médico ¿verdad?, nos oriente o nos regañe y nos diga, mira, tenemos que bajarle un poquito el consumo porque eventualmente el exceso de alguna de las sustancias nitrogenadas, pero a la misma vez el exceso de alguna otra sustancia en nuestra orina y en nuestro sistema nos puede crear alguna condición de salud aguda o crónica, no importa. Importante, hay un vocabulario, ¿verdad?, que se los he ido mencionando a través de la discusión del material y tal vez algún estudiante haya uno de los términos que no conozca, pues quiero que los tengamos claros. Cuando yo les mencioné ¿verdad?, que se hacía un balance entre el agua y los electrolitos se refieren a unas moléculas bien pequeñas que contienen cargas de electricidad que se encuentran, ¿verdad?, en nuestro sistema y que son necesarios para que nuestros músculos y los nervios del cuerpo funcionen. Si usted piensa en los electrolitos, piense en una persona que haga mucho ejercicio físico, por lo general recomiendan que consuma una bebida, ¿verdad?, que les reponga esos electrolitos que se pierden. De la misma manera que a través de la orina perdemos electrolitos, pues los perdemos a través del sudor, porque se encuentran en el líquido. Así que nuestro cuerpo, si nosotros hacemos mucha actividad física, necesitamos reponerlos de alguna manera. Permiso, profesora. Eso también aplica a cuando un niño tiene diarrea y dicen que hay que darle Pedialyte. Sí. Cuando tú te deshidratas, cuando tú deshidratación, sí, cuando tú tienes episodios de vómitos, por ejemplo, o de diarrea, estamos eliminando gran parte del líquido que contenemos, ¿verdad?, en el cuerpo. Tal vez parte de ese líquido no lo necesitábamos, pero parte de ese líquido era el líquido con el que el cuerpo se había quedado. Así que si eliminamos líquido en exceso, pues tenemos que reponerlo de alguna manera, porque dentro de ese líquido es que contenemos estos electrolitos. Entonces, una persona que se deshidrata, ahí es que ve que tienen como que debilidad, como que en términos musculares, como que te sientes sin ánimo, como que el funcionamiento no es el mismo. Pues importante a través de las bebidas, lo que es el Pedialyte o lo que son las bebidas para adultos, el Gatorade, el Powerade, anuncio no pagado, pues todo eso lo que hace es reponernos esos electrolitos y evitar que nos deshidratemos. Cuando yo les mencioné de la hormona, ¿verdad?, que permitía que se produjeran las células rojas y la médula ósea es un tejido que tiene, ¿verdad?, una textura esponjosa y que se encuentra dentro de algunos de los huesos del cuerpo y es lo que contiene, ¿verdad?, alto contenido de lo que son las células madres, que son las que permiten la producción de sangre. Así que cuando hablamos de médula ósea, aunque eso lo vamos a ver más adelante en el sistema esqueletal, pues para que lo conozcan en el caso de que hubiese alguien que no tuviera claro el concepto. Ácido úrico, pues como les dije, es una de esas 3 sustancias nitrogenadas que se van a encontrar en la orina. Es un químico que se crea cuando nuestro cuerpo descompone algunas sustancias a través, ¿verdad?, que llegan al cuerpo a través de la ingestión de alimentos. Así que es importante que el cuerpo las expulse, pues porque no forman parte de esos nutrientes necesarios que nosotros necesitamos, valga la redundancia, o que el cuerpo debe absorber y quedarse con ellos para que permitan función en alguna otra parte del cuerpo. Así que el ácido úrico es un compuesto que es producto, ¿verdad?, de esa descomposición, así que se considera un desperdicio, por lo tanto tiene que ser expulsado. Si no, la acumulación pues va a crear otros asuntos de salud. La creatinina es la segunda sustancia nitrogenada que les dije que se encuentra en la orina. Obviamente cuando decimos sustancias nitrogenadas, pues que tienen un alto contenido de nitrógeno, por lo tanto no lo necesitamos en nuestro cuerpo. Y cuando una persona tiene altos, ¿verdad?, unos niveles altos de creatinina, eso puede referirse a que hay algo ocurriendo en términos renales o que los riñones no están funcionando o que algo está ocurriendo en alguna parte relacionada a lo que son los riñones. Pacientes
que por ejemplo padecen de hipertensión o padecen de diabetes y como consecuencia de esa condición crónica desarrollan complicaciones en los riñones, por lo general tienen contenidos de creatinina bien altos. Así que eso es una de las cosas que en pacientes renales hay que estarle, ¿verdad?, monitoreando consecutivamente, pues porque a mayor cantidad de creatinina, pues peor va a ser el estado de los riñones. Profesora, tengo una pregunta. ¿Y aquellas personas que se les da diálisis, eso es porque el riñón no está funcionando bien? Sí, una persona, lo vamos a ver aquí mismo en la presentación, pero para adelantarte, una persona que en efecto recibe diálisis es porque tiene una condición en los riñones que no les permite que el riñón haga esa filtración a la sangre. Por lo tanto, si no se está filtrando la sangre, tampoco está produciendo la suficiente orina. Y por lo tanto, se está quedando con todas esas sustancias nitrogenadas en el cuerpo. Y mi pregunta también era, ¿y cómo es que se le hace diálisis? ¿Es algún tubo que tienen que introducir o cómo es eso? Lo vamos a ver aquí mismo, te lo voy a mostrar ya mismito, ya estamos terminando la presentación, pero hay dos formas de hacerlo y por lo general se utiliza un catéter, pero vamos a verlo más adelante. Te contesto ya mismo. Okay. Continuando con lo que es la producción de la orina se produce dentro de lo que se conocen como las nefronas. Esto se lo voy a mencionar para que sepa cómo es que ocurre. Lo de las nefronas no voy a dárselo en el examen, sí es importante que entienda cada una de las etapas, pero para efectos de la producción de orina, yo solamente quiero que ustedes sepan quiénes producen la orina, qué es lo que contiene la orina, ¿ok? Esto es simplemente para que usted tenga la información. La orina, como les dije, se fabrica en las nefronas y pasa, ¿verdad?, por una serie de etapas. La primera es la filtración. Eso ocurre en lo que se conoce como el glomérulo, que son un grupo de capilares, y entonces a través de ese grupo de capilares que pasa el agua y pasan esas moléculas en la sangre, y entonces permite que se vaya filtrando esa sangre y se vayan descartando, ¿verdad?, esas sustancias que el cuerpo no necesita, o las sustancias nitrogenadas. La segunda etapa es la reabsorción. Aquí es donde se reabsorben y pasan a la sangre esas moléculas que sí el cuerpo identifica que necesita, esos nutrientes, esas cosas de importancia que el cuerpo sí necesita retener, pues entonces pasan de nuevo a la sangre. Es como que pasan por un proceso, ¿verdad?, de poder clasificar, esto lo necesito, esto no, lo que necesito se regresa, ¿verdad?, a lo que es la sangre, y lo que no, pues se va apartando para producirse unirse con el agua, perdón, o con ese líquido excedente, y se produce la orina. Y la última etapa es la secreción. Cuando existe una secreción, ¿verdad?, es que se pasa, se saca, se expulsa de nuestro cuerpo lo que nosotros no necesitamos. En palabras, ¿verdad?, en términos más bonitos, más, por decirlo así, más terminología médica, es que algunos de los iones pasan desde los capilares hasta el interior del túbulo en la zona distal. Si yo lo hubiese dicho eso de primera intención, no lo hubiesen entendido. Así que a través de la etapa de secreción es que entonces el cuerpo determina qué es lo que va a sacar, lo que es lo que va a eliminar. En este slide, aquí les coloco, ¿verdad?, dónde es que se encuentra el glomérulo, les presento lo de las nefronas, pero en este video, que lo pueden, cuando les envíe la presentación por correo electrónico, pueden ver, si les interesa, cómo es que se produce, ¿verdad?, esa orina. Y se lo explica más sencillo. Ay, no quiero ponerlo. Okay. Vamos a hablar de lo que es, ¿verdad?, ya terminología, aplicándolo a lo que es el sistema urinario. Como les dije, el urinálisis es una prueba de laboratorio que se utiliza, ¿verdad?, para conocer si en efecto en un paciente existe la presencia de algunos elementos que no forman parte, ¿verdad?, del funcionamiento normal de nuestro cuerpo. En ese urinálisis se hace, ¿verdad?, se evalúa una serie de elementos que cada uno le puede decir a un médico, ¿verdad?, si hay algo que está ocurriendo de manera anormal en el sistema, y algunos de esos elementos que se evalúan son el color. Si usted se fija,
la variedad de colores dentro de una orina. Importante que sepamos que la orina normal, lo que es sano, no es una orina transparente. A veces pensamos que por tener una orina amarillenta, ay, yo creo que yo tengo infección de orina, yo creo que yo tengo algo. No, el color de la orina es amarillo. Una orina transparente puede ser señales de que nos encontramos deshidratados, por ejemplo, como también una orina que ya pase lo que es el color amarillo y se vaya convirtiendo en más marrón hasta rojizo, pues pueden ser señales, ¿verdad?, de que hay presencia de sangre o de que hay presencia, ¿verdad?, de otros compuestos que podrían estar dando indicios de que hay algo que no está bien con nuestro sistema. Así que si se fijan, el color normal de la orina, aquí se dice amber, es el color ámbar, un color, tampoco es un amarillo primario, es un color más como un color más miel. La apariencia es otro de los elementos que se evalúan dentro de un urinálisis. Cuando hablamos de apariencia es si la orina se ve transparente. Cuando una orina se presenta en los resultados se dice cloudy, es que está como ay, ¿quién me hace la traducción de cloudy a español? ¿Cómo les puedo? Es que no sé cómo decir el término en español. Como nebulosa. Ah, exacto. Como que tú no puedes ver, se supone que a través de la orina tú puedas ver, si tú pones un vaso de agua, por ejemplo, a través de ese vaso, si el vaso es transparente, tú puedas ver hacia el otro lado. Pero cuando la orina está cloudy, es que se ve borrosa, por decirlo así. Así que eso puede ser indicios de que algo no está bien en nuestro sistema. El pH también, dependiendo de esa puntuación, eso es un número que se calcula, a través de esa cantidad del pH, el médico puede conocer si en efecto un paciente puede tener alguna infección, si puede hacer algo sencillo de orina, si puede hacer algo un poquito más complicado. Pacientes que presentan proteínas en la orina, también las proteínas son señales de que algo no está ocurriendo como se supone dentro de los riñones. La glucosa, pacientes que tienen descontroles en términos de la glucosa en el sistema, pacientes diabéticos, si presentan glucosa en la orina, pues eso es una señal de que su control en la diabetes no está óptimo. Así que un médico puede tomar decisiones en términos de tratamiento basándose en el resultado de orina. Profesora, busqué el significado y es turbia. Ah, ok, pues sí, turbia. Piensen como que es que se ve borrosa. Y la gravedad específica también es una cifra como el pH que le ayuda, ¿verdad?, al médico a conocer si en efecto hay algo que no esté ocurriendo de manera normal. Para efectos de, ¿verdad?, de lo que es la orina, importante que sepan pues que la orina no es ni transparente ni es oscura, es un color amarillento, pero debe ser transparente. Algunas pruebas diagnósticas, ¿verdad?, que le ayudan a la identificación de condiciones o de diagnósticos, a un médico, pues son lo que se conoce como el BUN, eso es una abreviatura, eso es Blood Urea Nitrogen, que son los niveles de urea en la orina. Un clearance de creatinina nos permite, ¿verdad?, conocer los niveles de creatinina en la orina. Por lo tanto, que yo les dije, si había un paciente que tenía una creatinina alta, ¿qué significaba? Si la creatinina está bien alta, ¿hay problemas dónde? En el riñón. Paciente con la creatinina bien alta es un paciente que posiblemente tenga una condición renal. También como parte de esas pruebas diagnósticas se pueden llevar a cabo CT scans o tomografías computadorizadas que incluyan urografía. Cuando hablamos de grafía sabemos que es un registro, ¿verdad? Y uro obviamente pues tiene que ver con lo que es la uretra. En términos de rayos X, siempre que ustedes vean la abreviatura KUV, es una
una radiografía, una placa, por decirlo, para que me entiendan, y el KV hace referencia a kidneys de riñones, uréteres y bladder, que es la vejiga. Citoscopy es una examinación visual, ¿verdad? Scopy es examinación visual y cito es la palabra raíz para hacer referencia a la vejiga. Y también se pueden llevar a cabo biopsias en términos renales, biopsia de vejiga, ¿verdad? Dependiendo de cuál es el órgano que se quiere estudiar. Cuando vamos a aplicar, ¿verdad? Lo que es la terminología como la estábamos practicando nosotros dentro de la clase y aplicándola a nuestro sistema urinario, pues ya esto lo habíamos visto, pero nefro con PH o con F nos hace referencia a lo que son los riñones o kidneys. Cisto también lo pueden ver como cito. En algunos casos le puede hacer referencia a la vejiga. Uréter nos hace referencia a los uréteres. Cuando vemos los cálculos o cálculos, por ejemplo, el diagnóstico de cálculos en kidneys significa que hay solidificaciones, lo que se conocen acá como las piedras en los riñones, pues esos son los cálculos renales. Significa que hay una solidificación, ya sea pues porque hay algo en nuestra dieta que crea que el cuerpo las produzca o que porque nuestro cuerpo de alguna manera también tiende a producirlas, que hay casos así. Cuando vemos la palabra raíz uretro, con TH o con T sola hace referencia a la uretra. Siempre que veamos scopy o scopic y endo, nos va a hacer referencia a una examinación visual y endo nos dice que es de manera interna. En este caso puede ser de la vejiga. Siempre que veamos también vesico, puede hacer referencia también a la vejiga. Si se fijan, hay varias palabras raíces que nos pueden hacer ver la misma parte del cuerpo. Siempre que veamos el prefijo pre, hablamos de antes. Antes puede ser... Hay alguien que me va a hacer una pregunta, ¿verdad? Sí, que yo digo que esta de vesico puede hacer que uno se confunde, pensar que es vesícula. Sí, pero vesícula por lo general es cole. Okay. En este, sí. Por lo general, para la vejiga siempre yo he visto cisto así, pero hay algunos términos que lo usa como prefijo y no como palabra raíz, porque si se fijan, vesico en este caso es un prefijo. Y les estaba diciendo que pre puede utilizarse para hablarnos en términos de tiempo, o sea, antes, o pre en lugar, como antes en una posición, ¿ok? Así que pre puede ser ambas formas, dependiendo de la información que nos esté dando el término. Algunas de las muchas condiciones, enfermedades que existen dentro de lo que es el sistema urinario o alguno de sus órganos, pues les coloco aquí una lista. Un hipernefroma es por lo general un tumor maligno, un cáncer. Algunos tumores se conocen como hipernefroma, tiene que ver, ¿verdad?, con un tumor dentro de lo que son los riñones. Siempre que veamos polycystic kidney disease, es una condición dentro de los riñones donde se crean múltiples quistes, ¿verdad?, o pequeños tumores. Nefrolitiasis es otro de los términos, nefritis, uretritis, cualquier inflamación, todo lo que lleve itis es inflamación. Si ven en este glomerulonefritis, pues habla de los riñones y específicamente del glomérulo. Cualquier tipo de cáncer en lo que sea alguno de los órganos que les acabo de mencionar, uréter, uretra, vejiga, riñones, pueden ser parte de los diagnósticos de este sistema. Nefrolitiasis, profesora, ¿qué significa? ¿Esas son las piedras en los riñones? Sí, nefrolitiasis es el nombre de la condición para los cálculos renales. Sí. Aquí no es neofrosis, es nefrosis, tengo que eliminarle esa O. Nefrosis, saben que osis es un trastorno, algo que está ocurriendo de manera normal, pero no nos dice lo que es, solamente nos dice que es el nefro en el riñón. Hay algo que se conoce como la renal hypertension. Importante que sepamos que muchas de las condiciones renales que un paciente, ¿verdad?, puede desarrollar, algunas veces vienen como parte de
de un efecto de padecer otra condición crónica. En este caso, renal hypertension es un paciente que por lo general padece de hipertensión y la misma hipertensión le ha creado otras condiciones, en este caso una condición renal. Lo mismo ocurre con lo que yo les he dicho en varias ocasiones del CKD y la nefropatía. Ambas son condiciones dentro de los riñones que podrían ser parte de las complicaciones por padecer diabetes o hipertensión o alguna otra condición crónica. El fallo renal también es ¿verdad? Una condición bien delicada donde nuestros riñones, ¿verdad? O de los riñones de la persona que lo padezca, pues no están funcionando de manera óptima, por lo tanto, hay un riesgo de que los riñones hagan, por decirlo así, un shutdown, dejen de funcionar, por lo tanto, no se va a producir orina, no se van a eliminar sustancias nitrogenadas, por lo tanto, es una condición que amenaza, ¿verdad?, la vida de un paciente. Algunos de los procedimientos que se trabajan, ¿verdad?, dentro de lo que es el sistema urinario, las endoscopías, puede ser, aquí les pongo uretral, pueden ser de alguno de los otros órganos del sistema. Ureterectomía, saben que ectomía es una remoción quirúrgica, o sea, una extracción, en este caso es de un uréter. Los trasplantes de riñón son parte de este sistema. ¿Hay alguien que tiene el micrófono activado? Perdón, fui yo sin querer. ¿Perdón? No, fui yo sin querer que le di. Ah, ok. Las biopsias también, si tienen que ver con alguno de los órganos del sistema, también se realizan como parte de los procedimientos del sistema urinario. Y aquí les coloco cirugía laparoscópica. Esto no solamente aplica al sistema urinario, se los coloco porque les quería mencionar el término. Siempre que veamos el término laparoscopía, a lo mejor lo han escuchado o le han hecho algún procedimiento laparoscópico, es un procedimiento que se realiza invasivo porque es una cirugía, pero se hace sin hacer una herida extensa en lo que es el cuerpo. Se insertan como unas pequeñas cámaras que permiten, ¿verdad?, ver de manera escópica, o sea, un examen visual a la misma vez que se está haciendo una cirugía o un procedimiento. Ese es el caso de cuando se está tratando lo que es la nefrolitiasis, que son lo que le decimos las piedras del riñón. Muchas veces se hace la cirugía sin tener que abrir por una herida, sino por unas aberturas bien pequeñas. Se insertan unas cámaras y unos utensilios, ¿verdad?, bien pequeños, bien delgados, que permiten hacer el procedimiento. Ahora vamos para contestarle la pregunta a Jennifer. Hay pacientes que como parte, ¿verdad?, del padecimiento de una condición del riñón, ¿verdad?, desarrollan la necesidad de que una máquina haga la función que se supone que sus riñones hagan. Este es el caso de la diálisis. Existen dos tipos de diálisis. Si en cualquiera de las dos, lo que se va a hacer es que se va a filtrar esa sangre y se va a separar esas sustancias nitrogenadas de la sangre para que sean eliminadas. En la diálisis se hace, ¿verdad?, conectando el paciente a una máquina que es la que va a hacer esa función de riñón. Es como si la máquina fuera el riñón y la misma máquina va a filtrar esa sangre. O sea, se saca la sangre del cuerpo del paciente, se filtra por la máquina y se le devuelve nuevamente al cuerpo del paciente. Les dije que hay dos formas. Está la hemodiálisis. La hemodiálisis usa la máquina, esa máquina recibe esa sangre se filtra y luego regresa al cuerpo. Este proceso de la hemodiálisis no es un proceso que se hace en 30 minutos, es un proceso que lleva fácil medio día, dependiendo del tipo de paciente, de la severidad del paciente, pues el tiempo que va a consumir, ¿verdad?, llevar a cabo ese proceso. Y me perdonan, ¿verdad?, si notan que me cambia un poquito la voz. Este tema para mí es un poquito, pues, difícil, pues porque mi abuelo fue paciente de diálisis
y estuvo en diálisis muchos años, estuvo como 8 años. Su condición renal fue a causa de una hipertensión y de una diabetes descontrolada. Él tenía esos niveles de azúcar tan descontrolados, la presión era tan descontrolada porque no hacía dieta, por lo tanto desarrolló primero lo que era el CKD y pues como parte, ¿verdad?, del progreso de todas sus condiciones, pues los riñones fueron deteriorándose y fueron pasando, ¿verdad?, de estadio de CKD a estadio. Una vez ya se pasa el 1, 2, 3, 4, 5, ya el paciente se considera casi en un fallo renal. En el caso, pues, y les hablo de este caso de mi abuelo, pues porque lo viví, porque pues, conozco el caso. No era por sus múltiples condiciones, no era un paciente para ser trasplantado. Así que no le quedaba más remedio para poder preservar su vida. Estuvo muchos años asistiendo 3 veces a la semana a hemodiálisis para que una máquina pudiera hacer ese proceso. Por lo general, profesora, me dio cosa lo que usted dijo. Para mí es un tema sensible porque ustedes saben que pues, yo perdí abuelo en abril y pues a mí me da cosita todavía. Sí, yo sé, y no, me dio también cosa porque yo soy hipertensa y a veces pues me descuido un poquito y, ay, no sé, me tocó. Importante, paciente, aunque padezcan o no alguna condición crónica, es importante que mientras, ¿verdad?, tenemos la salud, tenemos la juventud, tratar de no abusar de las dietas, tratar de mantenernos, ¿verdad?, saludables, hacer ejercicio. Los médicos no dan estas recomendaciones simplemente porque ellos quieran molestarnos a nosotros los pacientes, simplemente es que nosotros hacer o no hacer algunas otras cosas nos pueden, ¿verdad?, evitar padecer de condiciones como esta y yo les estoy hablando del caso pues porque vi lo difícil que era. Fueron muchos años y la diálisis era una de las múltiples complicaciones que hubo en el proceso, así que es que decirle, hablarle es quedarme corta de lo difícil que es. El proceso se hace a través de un catéter. Jennifer, contestando a tu pregunta, tienen que primero en sala de cirugía, ¿verdad?, ingresarle un catéter al paciente. El catéter se coloca en alguna de las arterias, por lo general se hace, hay pacientes que se lo ponen cerca de como del cuello, hay pacientes que se lo colocan en el brazo, hay pacientes que se lo colocan en la zona inguinal. Todo depende, ¿verdad?, de cuán viable esté la zona de acuerdo a cada paciente. También está la diálisis peritoneal. Esa usa un catéter a través, no de las extremidades ni del cuello, sino el catéter se inserta por la cavidad abdominal, o sea, por la parte del abdomen. Y entonces ahí que conectan la máquina y pueden eliminar esos desechos del cuerpo. De cualquiera de las dos maneras, una máquina va a hacer el trabajo que se supone que hagan los riñones. Profesora, ¿cuál es la diferencia? O sea, ¿cuál es la diferencia de usar uno o el otro? La peritoneal es que te conectan siempre por el abdomen. Siempre vas a tener el catéter en alguna parte de la zona abdominal. La hemodiálisis, pues por lo general los pacientes la tienen, como les dije, en la inguinal. En el caso de mi abuelo la tuvo en todos los sitios posibles. Ya hasta los últimos días donde él estaba, como él tenía otras condiciones circulatorias, que él tenía el endurecimiento y obstrucción de las arterias, pues se le tapaban y tenían que volver a someterlo a sala, ponerle catéter en otras partes del cuerpo, porque ya esas no eran viables para poder mantener el catéter. Así que... Sí, por eso le pregunté, porque yo sé de que las venas cuando pues las perforan mucho, tienden a después no son buenas para pinchar. Y eventualmente también un paciente que se dialice, pues cada cierto tiempo van a tener que cambiarle, ¿verdad?, el lugar donde tenga el catéter, porque es que es lo mismo. No sé si les ha pasado que han estado con alguien hospitalizado o a ustedes mismas en algún momento que ven que donde tienen conectado, ¿verdad?, el suero, la intravenosa, tienen que cambiársela al par de días porque ya esa vena no sirve para poderle seguir administrando medicamentos. Pues lo mismo ocurre con estos catéteres de la diálisis. Hay que estarlos cambiando y, ¿verdad?, dependiendo de la severidad del paciente, pues que
se puedan seguir poniendo en otras partes del cuerpo, pero puede llegar un momento en que no haya dónde conectarlo. Es un proceso tedioso. Siempre recuerdo que abuelo decía que a él le daba mucho frío, porque él estaba como 6 horas aproximadamente, 3 veces a la semana, porque la condición de sus riñones estaba tan deteriorada que tenía que estar mucho tiempo, pues porque sus riñones ya no funcionaban ninguno de los dos. Y pues les digo, cada paciente varía porque dependiendo del estadio, ¿verdad? De la condición que haya en el riñón, o si es un solo riñón el que no funciona, pues es el tiempo, ¿verdad? Que ese paciente va a estar conectado a esta máquina. Y él decía, eso me da mucho frío, y él se llevaba muchas frisas y decía que el frío nunca se le quitaba. Así que este material, ¿verdad? Les sirva a todas, no solamente a ti, Chasme, que te dio preocupación, que nos sirva a todas, de que pues cuidarnos a tiempo, mantener, ¿verdad? Las que padecen de alguna condición, pues hacer, ¿verdad? Seguir las medidas, ¿verdad? Que nuestro médico nos dice y seguir las órdenes de especialistas, pues nos pueden evitar padecer de otras condiciones que nos van a traer otras consecuencias. Jennifer, contestada a tu pregunta. Se fue Jennifer. Y les coloco aquí 2 imágenes para que vean la diferencia. Si se fijan, este paciente tiene el catéter conectado por aquí entre el pecho y el cuello. Y este paciente lo tiene conectado en la zona, ¿verdad? Abdominal. Así que esas son las 2 formas que existen. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta con el material? No. No. Recuerden que yo les trato de dar lo más resumido posible cada sistema. O sea, el cuerpo humano es un mundo, ¿verdad? De información. Así que para efectos de esta presentación, está lo más resumido posible. Saben que lo único que para efectos de examen no va a venir, pues va a ser la parte de la producción de orina, que les habla del glomérulo y la nefrona. Eso yo sé que está complicado, así que eso yo no se lo voy a incluir. Pero lo demás es importante pues que lo conozcan, ¿ok? Ok. Esta presentación se las voy a estar enviando también por correo electrónico, la voy a poner en Teams también, por si hay alguien que pueda accesarlo. Si no hay duda, ya son las 6:10, vamos rapidito con la clase de producción. Déjame buscar. Saben que yo les había dicho que vamos a seguir con la misma presentación que yo les estaba discutiendo el jueves. ¿Cómo les fue, antes de empezar con la clase de producción, cómo les fue con el memorando? Bueno, por mi parte ya usted sabe que yo con el membrete tuve un poquito de problema, pero después jugando con Word terminé haciendo el membrete yo misma. ¿Cómo? No me pregunte. ¿Alguien que tenga dudas con el memorando bloque extremo? Nadie. Lo más importante, ¿verdad?, de este estilo es que sabemos que todas las líneas que va a contener el formato del memorando van a ir alineadas al lado izquierdo. Lo más fácil es utilizar esta. ¿Ustedes pueden ver la presentación? ¿O no? No, profesora, por lo menos yo no. No, yo no veo nada. Yo asumiendo, y porque no me lo habían dicho, y yo asumiendo que todas le estaban viendo. Ahora sí. Ahora. Perdón. Sí. Ok, pues lo más fácil es utilizar estos modelos que yo les incluí aquí en la presentación, pues porque aquí se pueden dejar, ¿verdad?, llevar y saber cuántos renglones o cuántos espacios son los que tienen que dejar entre una línea y otra. Este estilo es el más sencillo, pues porque todo va alineado, como les dije, al lado izquierdo. Solamente yo le añadí a esta imagen la parte de la firma.
Y el membrete les hice una presentación bien pequeñita, pues porque vi que fue con la más dificultad que por lo menos en las dudas que me presentaron, casi todas fue con lo del membrete. Así que para aclararles eso, les hice una presentación bien cortita. Les voy a enseñar eso rapidito para discutirle entonces con el material del bloque simplificado. Los membretes son, por decirlo así, un diseño que se hace para los documentos dentro de una organización. Representan mayormente una imagen. Por lo general, incluyen los datos más relevantes de esa oficina, de esa empresa, de esa organización. Y también incluye muchas veces lo que son los logos o los colores alusivos a la empresa. Por ejemplo, dentro de nuestra institución, pues saben que hasta el 22 de mayo teníamos un nombre, ¿verdad? Pues todos los documentos que utilizábamos hasta el 21 de mayo eran con el logo que decía National University College y BC Institute, ¿verdad que sí? Y todo eran colores entre el verde lima, el azul y las letras blancas, porque esos eran los colores alusivos a la universidad. Ahora la universidad tiene otro nombre, ¿verdad? Hizo una reestructuración y ahora nos conocemos como Nuuk University. Nosotros somos la división técnica IBC. Pues ahora todos los documentos que se tenían hasta antes del cambio de nombre utilizaban un diseño particular y a partir de esa fecha de ese cambio todos los documentos dentro de la institución van a utilizar otros colores, pues porque los colores de la universidad cambiaron y va a utilizar otro logo. Por lo tanto, la información que contenían los documentos, por decirlo así, viejitos o anteriores, era diferente a la que van a utilizar ahora. Así que inicialmente las organizaciones tienen que crear ese diseño se guarda y entonces se utiliza de manera uniforme para todos los documentos que se vayan a hacer dentro de la organización. Eso permite, número uno, ¿verdad? Que haya uniformidad, como les dije, y número dos, que todo el mundo utilice el mismo diseño para los documentos que se vayan a crear. El membrete lo utilizamos dentro de la creación y redacción de los documentos comerciales, pues porque identifican en cierta manera a esta organización. El diseño, como les dije, puede incluir lo que es el logo, puede no incluirlo, puede tener solamente colores alusivos a la compañía, puede incluir solamente información, como pueden ver organizaciones que no tengan implementado el uso de membrete. Así que yo no les había incluido mucho lo del membrete cuando comenzamos con lo que era el memorando, pero para que lo conozcan, como tenemos, ¿verdad?, la dificultad de que no estamos en el salón, tal vez en el salón lo hubiésemos podido practicar un poquito más, pues les incluí la información para que ustedes la conozcan. Parte de ese diseño, ¿verdad?, de crear esa imagen para el membrete, se utiliza no solamente para los memorandos o solamente para las cartas, se utiliza para todos los documentos que vayan a representar a la organización o a la firma. Y por ejemplo, todo lo que sea memorando, que sabemos que los memorandos son internos, van a llevar el membrete. Todo lo que sean cartas que vayan fuera de la organización utilizan el membrete. Ese mismo diseño se aplica a lo que son tarjetas de presentación. Se puede aplicar en el caso de las oficinas médicas a esas tarjetas de cita. Ustedes saben que les dan que las tarjetas de cita por una parte es como un business card, tiene la información de la oficina y por otro se le puede anotar, ¿verdad?, la fecha y hora de las citas de los pacientes. Pues el membrete facilita, ¿verdad?, esa identificación de la oficina. El membrete lo podemos crear utilizando páginas de internet que permiten la creación. Muchas veces estas páginas hay que costearlas, ¿verdad? Son un servicio que hay que pagarlo. Otras plantillas o templates los podemos descargar del internet. La forma más fácil de hacerlo ahora mismo es utilizando Microsoft Word. Microsoft Word, cuando vamos a crear un documento nuevo, ustedes pueden seleccionar de una variedad de membretes, en inglés se conocen como letterhead, o sea que es el encabezamiento de esas cartas. Podemos seleccionar diversas plantillas, diversos templates para poderlos aplicar al documento que vayamos a trabajar.
Yo tengo un poquito de reserva, personalmente, con el uso de los membretes y de los templates, pues porque hay veces, en el caso de los cursos, yo les voy a pedir a ustedes que ustedes apliquen un estilo en particular para llevar a cabo, ¿verdad?, esos documentos. Y muchas veces les digo que utilicen cualquier membrete, pero al utilizar un template de Word, ya el template tiene lugares determinados donde nosotros vamos a organizar los textos de ese documento. Y eso puede crearles a ustedes, las estudiantes, un poquito de dificultad cuando yo vaya a evaluarles el formato que yo les solicité, pues porque el template no les permitió colocar el texto donde se suponía. Así que tenemos que ser un poquito cuidadosas a la hora de utilizar estos templates para efectos de ejercicio, efectos de examen o algo así, porque tienen que estar conscientes de que yo voy a evaluar según el formato que yo les discutí en clase. Si la plantilla que ustedes utilizaron, pues les va a poner el texto en otra parte o tienen que editarlo, pero hay veces que Word se pone un poquito problemático también y entonces tienes que jugar con los márgenes y tienes que jugar con otras cosas. Así que hay que ser cuidadosas con qué plantillas seleccionamos a la hora de crear documentos. Y a lo mejor esa fue una de las situaciones que tuvieron cuando intentaron hacer este primer ejercicio del memorando. Mi sugerencia es que pueden escoger uno que no les altere, ¿verdad?, mucho lo que es el texto del documento, o simplemente para mí, para efectos de mis ejercicios, pueden buscar, si estamos hablando de una oficina médica, pueden buscar un logo, una imagen en internet y colocarle la imagen en la parte superior, si es que les quieren colocar el membrete o si yo les pido el membrete, y les colocan el nombre o se inventan un número de teléfono, a menos que yo les dé la información, y eso es lo que me ponen en la parte del membrete. ¿Hasta ahí me entendieron? Sí. Sí. Les coloco, ¿verdad? No se ve el texto, pero les coloco algunos ejemplos de lo que es un documento con membrete. Si se fijan, aquí no solamente tiene una imagen, ¿verdad?, con los colores alusivos a lo que tal vez es esa compañía. Aquí en la parte superior derecha. Permiso, profesora. Yo no lo estoy viendo. Yo lo que veo es lo de bloque extremo. ¿No ven la presentación? No. O sea que no vieron nada de lo que yo les enseñé de membrete. No, solo escuchamos. Lo escuchamos, pero no. Pero ¿y por qué no me lo dijeron? Ahora. Ahora sí. Ahora sí. Perdón. I'm sorry, me concentré en Voy por la mitad de la presentación y no me habían dicho que no se veía. Pero Pues te aquí. entendimos todo, profe. Okay. No, pues siempre que yo les esté dando clase en vivo, siempre voy a tener una presentación porque es que es difícil. Yo hablar como no usamos la cámara tampoco, pues siempre les pongo la presentación. Nada, en los primeros 2 slides fue lo que les expliqué del membrete. Y aquí les estoy enseñando, ¿verdad?, que este documento incluye un diseño que tiene una imagen en la parte superior, pero también tiene parte del diseño en la parte inferior del documento. Y aquí se ve borroso, pero dice que es para el logotipo, o sea, para el logo de la compañía. Lo que les dije, que se utilizaban membretes, ¿verdad?, para que hubiese uniformidad en todos los documentos de una organización, pues esto, que si se fijan, todos los documentos escritos llevan los mismos colores y el mismo, ¿verdad?, diseño, y en el caso de las tarjetas de presentación, pues también incluyen el mismo concepto para que haya, ¿verdad?, como que igualdad en todos los documentos que representen a la organización. Aquí les Yo coloco. creo que eso fue lo que causó la confusión, que en el formato en blanco y negro que tú no lo diste solo con línea estaba en el medio. Por mi parte yo esperaba que saliera en el medio solamente. No, pero en ese caso el membrete, como esto es algo estético, el membrete ustedes lo pueden diseñar. Si yo les pidiera que me creen un membrete, pues ustedes lo pueden hacer como ustedes quieran. Ahora, lo que les voy a explicar al final de la presentación es lo que ustedes tienen que considerar. En este ejemplo, ay, se me fue. ¿La están viendo todavía? Sí.
Si se fijan en este ejemplo, el membrete, miren qué sencillo es. Simplemente tiene la información, esto es de una escuela de karate, simplemente tiene la información y pues una pequeña imagen. A lo que iba. Les estaba diciendo que el membrete es algo meramente estético. Sí, permite, ¿verdad?, que se identifique la oficina o la organización. Lo más importante para efectos de la redacción del documento es que si vamos a utilizar un membrete, tienen que evaluar cuánto espacio dentro de la hoja de papel me ocupa ese membrete y cuánto espacio me va a ocupar el texto del memorando o de la carta. Ahora, no hay una cantidad de renglones, y renglones cuando digo, me refiero a los enter, a los espacios de manera vertical o hacia abajo que vamos a hacer. No hay una cantidad específica de esos renglones que vayamos a utilizar porque depende de cuánto espacio me ocupan, ya sea en la parte superior del documento o en la parte inferior del documento. Dependiendo de cómo sea ese diseño que escogimos para trabajar en el documento, pues va a ser esos espacios que vamos a dejar. Lo más importante es que al final, cuando terminemos el documento completo, tengamos más o menos el documento, lo que es el texto del documento centralizado. O sea, que el documento no me quede bien hacia arriba tal vez y más de la mitad de la hoja en blanco, pero que tampoco me quede todo en la parte inferior del papel y que me quede toda esa parte de arriba sin nada escrito. Así que aquí tenemos que seguir con ¿verdad?, las reglas que nos dice el formato, pero también tenemos que jugar con esos espacios entre el membrete y la primera línea del documento y el final del texto tal vez y la continuación del membrete si fuera un membrete como, si fuera un membrete, se me fue, como estos. Si se fijan, aquí el documento está bien centralizado porque, ¿verdad?, tenemos más o menos la misma distancia entre la parte del diseño superior y el diseño inferior. ¿Ok? ¿Dudas o preguntas con el membrete? No. No. Ok. Profesora, no tengo duda, pero sí quiero hacerle mención de una de las corporaciones que trabajé como voluntaria. Su membrete era distinto y era en su área lateral izquierdo completo de arriba hacia abajo. Y ahí entonces ellos tenían lo que era el logo, la información de la corporación. Okay. Y luego entonces lo que pertenecía los administradores o junta directiva. Es que pues como es una imagen personalizada, esto se puede diseñar según las preferencias, ¿verdad?, de la persona encargada o de la persona que ordene hacer el membrete. Tal vez a ustedes cuando vayan a trabajar a una oficina, ustedes hagan los documentos y ya ustedes tengan creado ese diseño. Tal vez, por el contrario, les corresponda a ustedes hacer la creación de ese membrete y entonces tienen que evaluar cuáles son las preferencias, si es una oficina médica, pues del médico, si les dan, ¿verdad?, a ustedes la libertad de ser creativas y pues ustedes lo pueden hacer como quieran, como a ustedes más les guste. Pero esto es algo, ¿verdad?, subjetivo, pues porque los colores que van a escoger no necesariamente son los colores más lindos para todo el mundo. O la forma en que ustedes decidan diseñar el membrete es la mejor forma según cualquier otro asistente administrativo. Así que dependiendo de ese estilo, de ese diseño que se escoja, cómo vamos a centralizar el documento y entonces cómo vamos a trabajar el documento. Lo más importante, no importa en qué lado del papel esté, si es como en el caso que María señala, que era en el lado izquierdo completo, si van a trabajar un documento que sea bloque extremo, no importa si empezaron aquí casi en el centro del papel, todas las líneas de ese documento van a estar alineadas en el mismo margen. Las reglas de formato no tienen por qué, ¿verdad?, cambiar por el diseño del membrete que se seleccione. ¿Alguna otra duda o comentario? Nadie. Profesora, yo tengo una. En la última foto que tú acabas de mostrar,
creo que ahí dice memorando en letras amarillas. ¿Eso es permitido o tiene que ser todo en negrilla? En esta tú dices. Sí, no sé qué es lo que dice ahí arriba, pero sí se no, puede usar color así. Es que en ese caso eso no es un memorando, eso es más una carta. Yo lo que les coloqué, la imagen era para que viera el diseño del membrete, pero esto no es ninguno de estos documentos es un memorando, porque si se fijan. Pero entonces el memorando obligatoriamente tiene que ir en negro. Preferiblemente. Volvemos, si es parte del diseño, es que depende, porque hay oficinas que no utilizan, en el memorando no utilizan la palabra memorando escrita. Por eso les digo que la teoría es una cosa, pero a la hora de nosotros trabajar en una oficina, tenemos que ajustarnos, ¿verdad?, a cómo trabaja la oficina y cómo son los procesos de cada una. Yo trabajaba en una oficina y nunca le escribimos la palabra memorando. Ustedes sí sigan los ejercicios según yo les dé. Si yo que me hagan el memorando utilizando el formato que yo les discutí, en el formato dice memorando, pues ustedes se lo ponen, ¿ok? Pero cuando ustedes vayan a hacer la práctica se van a dar cuenta que no necesariamente como discutimos el material en clase, es como realmente se van a hacer las cosas en las oficinas. Profesora, si yo quisiera hacer, por ejemplo, la parte de arriba, así como lo está mostrando usted, que es verde con azul, yo voy a insertar y voy a encabezados, ¿verdad? O hay que buscar algún otro, no sé, comando o esto solamente es de un template. Es que esto por lo general, yo creo que esto se puede crear, pero se puede hacer en Word, pero es más complicado. Por lo general, cuando uno está trabajando con imágenes, casi siempre se usa Publisher, que te permite tú crear imágenes como tal. Yo realmente, esta parte de crear membretes nunca la he utilizado cuando trabajo en oficina. Pues porque por lo general en las oficinas médicas, el personal es la cantidad de empleados es tan pequeña que pues para qué vamos a ponernos a hacer un membrete para un documento y lo hacemos, escribimos y muchas veces ni membrete le incluíamos. Por eso les digo que dependiendo de la oficina es cómo vamos a trabajarlo. Ay, perdón, el celular. Pero en ese caso, tú puedes escoger, si lo vas a hacer en Word, tú puedes seleccionar una imagen y entonces dentro de Word, déjame poner una página nueva. Dentro de Word, tú seleccionas una imagen cualquiera y le puedes dar, déjame buscar una imagen para enseñarte lo que te digo. Vamos a seleccionar cualquier imagen. Ok, escogiste esta imagen que tú la quieres trabajar para tu membrete. Pues entonces, cuando le das, escoges la imagen y te sale este menú, lo están viendo, ¿verdad? Diga. Sí. Ok. Le das aquí las opciones de la imagen y entonces tú puedes jugar si quieres la imagen que esté frente al texto o que esté detrás del texto. En este caso yo le voy a poner behind the text y le doy que se mantenga donde yo la acomode, no que cuando yo dé enter, si no le pongo eso, si le dejo aquí en move with text, cada vez que yo dé enter, la imagen se va a mover con el enter. Si yo le doy fixed position, ella se va a quedar donde yo la ponga. Y en este caso, dejo la imagen ahí y yo puedo, si se fijan, yo puedo reescribir sobre la imagen. Si fueras a trabajar un membrete que lo tengas que hacer en Word, puedes utilizarlo así, escoger la imagen que tú quieras. Ahora, si es tú crear los colores así, pues ya eso yo creo que es más complicado. Eso yo honestamente nunca lo he hecho, podrías intentar con Publisher. Pero si fuera a añadirle un color o algo, pues puedes hacerlo así. Le pones la posición al documento. Si quisieras empezar, yo que no toque la imagen completa, empiezas a escribir el nombre, terminaste ahí. Si quieres añadir otra imagen en la parte inferior del documento, insertaste otra imagen, le diste las mismas configuraciones, ¿verdad? Que la coloques detrás del texto, si es que vas a escribirle algo encima. Ahí, se me fue. Y lo pones en la parte, no, estaba ahí. Y lo pones en la parte inferior. Y cuando ves el documento,
ahí se ven dos, pero ve que lo puedes hacer así. Pero honestamente tendrías que ponerte a jugar con el programa y es más, te va a tomar más tiempo también. Lo ideal yo creo que es con Publisher. O que te den el membrete ya creado. ¿Alguna otra duda? No. No le doy otra vez. Ya vieron lo que era el memorando estilo bloque extremo, todo, ¿verdad? Incluyendo la fecha, el encabezamiento, la parte de las líneas que hablan, a quién va dirigido, de quién viene este memorando, cuál es el asunto, la fecha, todo va organizado dentro del mismo margen al lado izquierdo. Ahora, cuando vamos a ver el bloque modificado, es básicamente igual, lo único que la fecha la vamos a colocar o en el centro del documento o más hacia el lado derecho. Todas las líneas. ¿Alguien tiene un micrófono? Ajá. Profesora, tú todavía estás en la misma página que enseña lo verde y lo amarillo y negro, que eso es lo que yo veo. Que yo no sé por qué. Nada, porque yo creo que ahora ustedes están viendo que yo me estoy moviendo de presentación. Ahí. Sí. Sí, porque fue que le había dado sí, había escogido lo que no era. Tenía que enseñar mi desktop completo y ustedes vean todo lo que yo estaba haciendo. ¿Ahora sí pueden ver la presentación? Ahora sí. Sí. Okay. Pues como les dije, la fecha, la diferencia entre el bloque extremo y el bloque modificado es que la fecha se coloca o en el centro o más hacia la derecha, más hacia el margen derecho, no alineado a la izquierda como en el bloque extremo. Todas las líneas de los párrafos van a estar alineados con la misma línea del asunto, o sea, todos van a ir en el margen izquierdo. Y vamos a aplicar las reglas 2, 3, 4 y 5 que aplicábamos para el bloque extremo. En este estilo también podríamos escoger que solamente al inicio de cada párrafo pudiéramos utilizar sangría. Y cuando hablamos de sangría es que hacemos una indentación utilizando la tecla de Tab para poder empezar un poquito más hacia adentro, más hacia el margen derecho al iniciar cada párrafo. Vamos a darle hacia atrás a las reglas para repasar. Les dije que se aplicaba las 2, 3, 4 y 5. O sea que el espacio entre los renglones, entre las líneas verticales, entre el borde de arriba y la línea A, hacia quién va dirigido, van a depender, ¿verdad?, de cuánta información vaya a contener ese memorando. Que dependiendo si el memorando es bien cortito, pues tal vez vamos a necesitar dejar más cantidad de renglones o más líneas verticales para que el documento se vea en el centro de la hoja. Aquí tenemos que utilizar el juicio. Aplicamos la regla que nos decía que los márgenes de los lados, los márgenes laterales, los íbamos a fijar de acuerdo también a cuán extenso iba a ser el texto. Dependiendo, un texto que sea más largo, o sea, que tenga mayor cantidad de información, pues vamos a ponerle tal vez los márgenes más angostos a los lados para que nos quepa la mayor cantidad de información dentro de la hoja y evitar, ¿verdad?, que podamos tener múltiples páginas, pues porque tenemos mucha información. Por lo general, los márgenes se colocan a 1 pulgada. La próxima regla que también vamos a aplicar en este tipo de memorando es que las palabras que identifican la línea de A, D, en este caso asunto, porque sabemos que la fecha va a estar al inicio centralizado hacia la derecha, pues casi siempre van en mayúsculas sólidas. Y es opcional ponerle los 2 puntos o no ponérselo. Y que para la información de las líneas de A, D y asunto, se va a designar un tabulador de 9 espacios, o sea, vamos a escoger, esto es más fácil presionando la tecla de Tab, para que cada vez que vayamos a iniciar la información que contienen esas líneas, todas también inicien
dentro de un mismo margen. Regresando a la parte donde estábamos en la presentación, si se fijan, les coloco ahí el modelo del formato. Miren la diferencia entre el bloque extremo y el bloque modificado. El bloque extremo incluía esta parte de la fecha dentro de estos renglones aquí, ¿verdad que sí? Pues ahora no. Ahora, si yo les pido el memorando utilizando bloque modificado, la fecha va a ir o aquí al lado derecho o podría ir al centro. ¿Ok? Le sigue la palabra memorándum. En el caso de nosotros le podemos escribir solamente memorando. Y vamos a dejar 4 renglones entre la palabra memorando y el inicio, ¿verdad? De ese formato que comienza con la fila de A. Profesora, ¿en este sí ponemos memorando o sigue la misma regla de que es a discreción de nosotros? Como la imagen que estoy utilizando para formato es esta, vamos a mantenernos en este caso, vamos a escribirle la palabra, ¿ok? Para que entonces puedan utilizar esta imagen de referencia. La otra no la tenía, la otra no la tenía. Porque es que lo que pasa es, este modelo, bloque extremo, es el modelo que estamos utilizando actualmente. O sea que hay cosas que ustedes van a ver en el otro modelo que ya no se están utilizando y el eliminar eso de la palabra memorando es una de ellas. Otra de ellas es que estos 2 puntos son opcionales. Ahora mismo, si ustedes no se los añaden, pues no afecta, ¿verdad?, lo que es el formato. Lo que sí se evalúa en términos de formato es que una vez ustedes escriban estas palabras claves del formato, la información que contiene cada una de esas filas, de esa información, tiene que ir organizado dentro del mismo margen. Lo mismo ocurre aquí. A esta imagen, no le hagan caso, ¿verdad?, a estas líneas de los lados. Vamos a dejarnos llevar porque todas empiezan, ¿verdad? Cuando le ponemos la información de las líneas A, D y asunto, todas van a comenzar en el mismo punto. O sea, no que unas empiecen antes o después de otras. Así que a mí, como no me gusta cómo se ve esto, de que A y los 2 puntos estén así bien lejos, yo personalmente no los utilizo. Si usted los quiere hacer, pues sabe que tiene que hacerlos, que los 2 puntos queden alineados. Si no se los ponen, pues yo no se los voy a poner mal, ¿ok? Ahora, si me utiliza los 2 puntos y me ponen los 2 puntos seguidos de la palabra de asunto y de A, pues sabe que si no están alineados, ahí sí le voy a descontar puntos, ¿ok? Y entre cada una de las líneas, ¿verdad?, de ese encabezamiento del memorando, vamos a dejar 2 renglones o 2 veces que le presionemos la tecla Enter. Como les dije, bajo este estilo, podemos mantener los párrafos dentro del mismo bloque, ¿verdad?, dentro de ese mismo margen izquierdo, pero también es posible que aquí al inicio de cada uno de los párrafos utilicemos una sangría y la sangría se hace marcando una vez la tecla de Tab y entonces se deja un espacio al inicio de cada párrafo. Pueden hacerlo de cualquiera de las 2 formas. Siempre, ¿verdad?, confirmen cuáles son las instrucciones que yo les doy del memorando, pues porque decidí darles los ejercicios, yo dándole, ¿verdad?, más o menos una guía de qué es lo que ustedes van a hacer, porque no estamos en el salón. Por lo general, cuando esto lo trabajamos en el salón, pues yo estoy mientras ustedes están trabajando el documento y si hay dudas, pues yo puedo asistirles ahí al momento. Como tenemos la dificultad de que estamos a distancia, pues tal vez si yo les digo, hazme un memorando para convocar una reunión y utiliza el bloque modificado y no les digo nada más, pues tal vez para algunos estudiantes posiblemente no, pues porque tengan la experiencia, pero van a haber otros estudiantes que no sepan ni por dónde empezar. Así que por eso es que yo en los ejercicios les voy a incluir alguna guía. Por ejemplo, en el ejercicio pasado yo les dije, ¿verdad?, el tipo de letra y el tamaño que yo quería que utilizaran. Y les dije, para la firma utilicen otro tipo de letra de su preferencia. Solamente les pedí que lo colocaran en azul. Ven que les voy a ir dando instrucciones bastante precisas para que ustedes puedan partir
y crear y redactar el documento. Ahora, hay destrezas pues que ustedes de manera individual tienen que trabajar, que son las destrezas de redacción, que eso tiene que ver más con lo que es el español. Si ustedes entienden que tienen dificultad con lo que es la parte de redacción, pues me dejan saber. Yo tengo 2 libros que utilizo de referencia, que los utilicé cuando yo estaba en la universidad, y hablan precisamente de, ¿verdad?, de todo lo que tenemos que evaluar al redactar bien. También es importante que estemos conscientes que cuando estamos haciendo documentos comerciales, todo el tiempo nosotros tenemos que mantener, ¿verdad?, un ambiente cordial para esa persona que va a leer el documento. No importa las malas noticias que estemos dando, no importa cuán molestos tal vez, cuán molesto pueda parecer la persona que envía el memorando, no importa que estemos regañando empleados. Lo importante es que siempre se escriba utilizando el respeto y la cordialidad. Así que tienen que aprender, ¿verdad?, a identificar algunas, ¿cómo les digo?, qué frases, tienen que aprender a poder discernir, ¿verdad?, y diferenciar qué frases son apropiadas y qué frases tal vez no para utilizar dentro de un documento comercial. Por ejemplo, si yo les digo en un documento, esto se lo di en uno de los ejercicios de la clase de prueba al módulo anterior, si no siguen las reglas serán despedidos inmediatamente, ¿sabes? Así como de mala gana, como que no utilizando, ¿verdad?, respeto, no utilizando cordialidad, pues esas cosas hay que evitarlas dentro de un memorando. Podemos decir lo que sea, siempre y cuando lo digamos, ¿verdad?, de la manera apropiada. Así que si alguien entiende que tiene dudas a la hora de redactar, pues se puede comunicar conmigo y yo por lo menos le puedo sacar fotos a los libros porque no podemos vernos para prestárselos, pero les puedo dejar algún material adicional. Profesora, ¿me escucha? Sí. Le pregunto, ¿cuántos espacios yo necesito para entre la A, D y asunto? ¿Lleva algún espacio específico? Aquí te lo dice, 2 líneas. Sí, pero me refiero a esa área, sí, a ese espacio. Aquí. Ajá. Todo depende, ¿verdad?, del tipo de letra y del tamaño que escojas, porque si te fijas, tal vez aquí tú le das un tab después de la A y no te va a tirar acá a este punto. Tal vez aquí tú necesitas darle 3 tabs, por ejemplo, y aquí necesitas 2 porque D te ocupa más espacio que la palabra A. Ok, entiendo. ¿Entiendes? Que tú tienes que jugar con la tecla de tab hasta que todos te queden alineados. Dependiendo de cuán grande lo escribas, pues la cantidad de tabs que vas a hacer. Es lo mismo que el espacio aquí arriba. Pues dependiendo de lo que tú estés trabajando, son los renglones que vas a dejar. Siempre lo más importante es que tú mantengas los 4 renglones aquí, los 4 renglones acá, que esto se vea parejito y que dejes los 2 renglones entre A y D, D y asunto y el inicio del párrafo. ¿Ok? Y como les dije para el otro estilo, el primer párrafo de un documento, ¿verdad?, se utiliza tal vez para saludar, para dar una introducción de qué es lo que vas a estar tratando dentro de ese documento. En el segundo párrafo, tú desarrollas, ¿verdad?, esa idea central que hablamos, que se introdujo en el primer párrafo, la vamos a desarrollar. En este ejemplo, los párrafos son bien cortitos y estamos en memorando, siempre tenemos que estar conscientes de que un memorando es un documento relativamente corto. O sea que si extendemos demasiado lo que son los párrafos del memorando, pues deja de ser un memorando y se convierte probablemente en una carta, ¿ok? Así que el memorando lo vamos a utilizar para llevar instrucciones o comunicaciones o hablar de asuntos que son internos y que son breves. Si vamos a tratar un asunto que sea un poquito, ¿verdad?, que lleve un poco más de información, que el texto se me extienda un poco más, pues entonces tenemos que evaluar si vamos a hacerlo tipo memorando o si entonces en efecto vamos a escribir una carta. Y la carta la vamos a ver después de los memorandos, ¿ok? Así que tenemos que estar conscientes que tenemos que mantenernos dentro de la brevedad del escrito. Así que saludamos
brevemente, introducimos lo que vamos a discutir. En el segundo párrafo se discute, se informa, se habla lo que se quiere hablar y en el último párrafo pues damos un cierre no muy formal, simplemente, ¿verdad? Como que concluimos lo que queremos decir y terminamos el escrito. Aquí tampoco incluye la parte de la firma. Saben que aquí aplica, se lo voy a hacer cuando termine la discusión, que aquí antes de las iniciales, que son en el caso de ustedes las suyas, porque ustedes están haciendo el documento, y aquí va la firma de la persona que lo envía. Si es la misma persona quien lo envía y quien lo escribe, pues sabe que va la firma y van a poner las iniciales, ¿ok? ¿Dudas? No. Saben que mañana les voy a estar enviando otro ejercicio bien parecido al ejercicio anterior de memorando. Vamos a aplicar este estilo. Saben que la fecha la pueden colocar a la derecha o la pueden colocar centralizada. Y lo más importante, saben que a diferencia del otro, este va a incluir la palabra memorando y que dejen la cantidad de los renglones que se especifica de acuerdo al formato. Yo espero mañana, que miércoles, mañana les envío el ejercicio y les voy a discutir, ¿verdad?, sobre el último de los estilos de memorando para entonces después el jueves darle tarea. Tengo que incluirles también lo que son los signos de corrección para que aclaremos dudas, aunque lo tocamos en el módulo anterior, pues quiero incluirlo para que practiquemos un poquito más. Quiero ver de qué manera podemos continuar con lo que es la práctica de redacción. Tal vez les dé un ejercicio que no sea aplicando los formatos y más lo que sea redacción. Tengo que ver cómo juego con eso. Pero tenemos que también cubrir lo que son las cartas, que también son 3 estilos. Y como les digo, pues no sé si antes de que el módulo termine podamos presentarnos en algún momento al salón. Sería lo ideal, pues porque podríamos practicar un poquito más lo que son los documentos. Si no, tenemos que, ¿verdad? Tengo que buscar cómo voy a continuar con lo que es la práctica de redacción. ¿Nadie tiene dudas con el material? No. Ok. Antes de despedirme, quería decirles que estoy consciente de que de esta clase yo no les he asignado trabajo especial. Les voy a decir el por qué. Se supone que para todas las clases asignemos un trabajo especial. El trabajo sugerido para esta clase era, ¿verdad?, redactar documentos y ustedes me los iban a presentar dentro de una carpeta. Dada la situación, pues obviamente eso no va a poder ser posible. Lo que tengo ganas es de entonces prepararles un documento para asignarle un documento, perdón, de cada uno de los formatos que discutamos. O sea, van a ser 3 memorandos y van a ser 3 cartas y discutimos las tablas. Pues sería darle un ejercicio de cada uno y que ustedes me los entreguen todos, ¿verdad?, dentro de un documento de Word, dentro de una fecha. ¿Qué les parece? Pero quería consultarlos con ustedes antes para explicarles el cambio, no que no he querido darle el informe, el trabajo, sino que pues que es que estoy buscando la forma de que podamos aplicarlo al material de la clase, pero pues dada la situación de que no podemos hacerlo como se sugiere, ¿qué ustedes creen? Profesora, de mi parte suena cómodo el trabajarlo. Porque tampoco quiero complicarles, porque sé que tienen el de fundamentos también y yo sé que ese les va a tomar un poquito más de tiempo. Yo estoy con María. Yo también. Ok. Pues entonces me dan este fin de semana para crear, ¿verdad?, la hoja de las instrucciones con la rúbrica y poderles crear los ejercicios. Tal vez hayan ejercicios que se los den en inglés, pues porque voy a utilizar el libro de referencia del curso, que también tiene unos ejercicios, ¿verdad?, para aplicar con los documentos. Lo que vamos a hacer entonces es que le doy entre inicios de la semana que viene, cómo van a ser las instrucciones. Les
y pueden ir trabajando, ¿verdad? Los que son los de memorando. Vamos a ponerlo entiendo yo, para la última semana, antes que se acaban el 25, ¿qué día? Déjame ver. Yo pienso que no les conflija con el de fundamento. Y sería solamente trabajar el documento y entregármelo, ¿ok? Enviarme el documento de Word por email, ¿ok? Ok. Y entonces hacemos esa nota, porque realmente tenemos tantas tareas que terminamos acumulando muchas más notas del mínimo que se requiere para el curso. Pero pues mejor, porque entonces al final, si hubiese que eliminar alguna nota, pues se puede hacer. ¿Ok? ¿Dudas o preguntas? No. Perfecto. No, estamos claros. Pues nada, no les voy a quitar más tiempo, ya terminamos 10 minutitos antes. Gracias a todas ¿verdad? Por sacar siempre su tiempo y participar de las clases. Saben que las clases de hoy equivalen a la asistencia y adicional, pues yo otorgo 5 puntos para cada una de las clases, pues por ustedes estar aquí, ¿verdad? Y participar de las clases en vivo. Como siempre, mañana en la mañana les voy a estar posteando el video de la clase en el canal de YouTube para que puedan accesarlo si quieren hacer referencia. Recordatorio, pues mañana les envío el material en video y el jueves tienen prueba corta de fundamento, ¿ok? Ok. Pues nada, como siempre, me escriben si tienen dudas, si se les olvidó algo, si no entendieron algo, siempre estoy disponible, me dejan saber. Cuídense mucho, que sigan bien. Gracias. Igual, que descansen. Buenas noches. Linda noche. Igual. Bye.